Buenos días. La escuela que soñamos para nuestra realidad es posible. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a la segunda conferencia del día, 10 lecciones breves para cambiar la escuela, que impartirá el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, al cual le agradezco su presencia en este punto de encuentro, en el marco de las jornadas académicas, retos y habilidades docentes para la actualidad, 10 años de jornadas académicas. Soy Eduardo Molina Salazar de la Facultad de Turismo y fungiré como moderador de esta charla. Es un gusto, doctor, tenerlo en estos eventos, más cuando usted fue uno de los fundadores de estos esfuerzos institucionales para formar a los docentes. ¿Quién mejor que el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco para compartirnos sus reflexiones sobre qué cambios requieren las escuelas y los elementos que la conforman, sus actores, procesos, ideales, fines, o qué cambios se requieren en nosotros para que efectivamente nuestras escuelas cambien, o qué hemos hecho para que eso suceda? El doctor Juan Carlos es un educador, académico y promotor de ideas renovadoras y refrescantes para la educación. Analizar las distintas aristas que la nutren ha sido su pasión. Construir, compartir y proponer ha sido su constante. Pero reflexionar e incidir en los procesos formativos es su pasión. Me permito compartir una breve semblanza del currículum del doctor Juan Carlos Yáñez. Es muy extenso y nos centraremos obviamente a la conferencia. El doctor Juan Carlos Yáñez es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor de Pedagogía por la UNAM. Ha sido director en nuestra casa de estudios, ya sea de director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Media Superior, director general de Educación Superior, además de secretario académico de la UCOL. Director general en Colima y director regional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y actualmente profesor de la Facultad de Pedagogía. Ha coordinado 9 libros y publicado 7. Sus más recientes colaboraciones son Cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia en las escuelas de Colima en el 2020, Lecciones y reflexiones, mi vida en el instituto, y el más reciente que acabo de ver en sus redes sociales, el diario de educación. Además de realizar publicaciones de corte educativo en prensa y en sus redes sociales. Él está muy activo siempre compartiéndonos sus atinadas reflexiones. Cedo el uso de la voz al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco con la conferencia 10 lecciones breves para cambiar la escuela, porque todos somos corresponsables de que eso realmente suceda. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias, Lalo, por esta tan afectuosa presentación. Se nota que fuiste mi alumno hace algunos años y luego trabajamos juntos. Muchas gracias, gracias por la invitación a la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, a los organizadores, a la doctora Marta Chávez, muchas gracias. Gracias también a los asistentes que nos acompañan esta mañana. Para mí es un honor y es una enorme alegría, un desafío también tener esta oportunidad de conversar con ustedes en torno a un ámbito de reflexiones en los que he estado trabajando en los años más recientes. Voy a compartirles una presentación que he titulado de esta manera, 10 lecciones breves para cambiar la escuela. Voy a hacer alguna precisión sobre el título porque me parece que es necesario. Voy a compartir la presentación que tengo preparada, así que con su permiso. Esta es la estructura que pensé para conversar con ustedes esta mañana, estas 4 partes. Una introducción brevísima, algunos elementos que me parece importante para tomar en cuenta del contexto, que antes era muy importante, antes de la pandemia. Con la pandemia se volvió todavía más importante. Podríamos hilar mucho tiempo sobre el contexto. Ha quedado claro que es más relevante de lo que suponíamos, de lo que mucha gente suponía, pero me voy a centrar en 2 aspectos. Y luego voy a resumir las 10 lecciones, que en realidad no son lecciones. Son 10 lecciones que yo sinteticé en menos de 50 palabras. En menos de 50 palabras están
sintetizadas estas 10 lecciones y voy a terminar con 5 conclusiones. Esa es la estructura de mi charla. En principio, me gustaría decir que la pandemia no inventó los problemas ni en el sistema educativo ni en los distintos sistemas en el mundo y particularmente en México. La pandemia los descubrió de una forma que no sospechábamos, con un terrible impacto diferencial. Quedó claro que no somos pasajeros del mismo barco y que si somos pasajeros del mismo barco no viajamos en la misma categoría todos, que hay unos que pierden, que han perdido siempre, que siguen perdiendo y que las políticas los mantienen ahí en una invisibilidad. La pandemia no nos cambió, nos cambió las preguntas y algunas respuestas que ya teníamos más o menos claras, más o menos ciertas, quedaron obsoletas. Por lo tanto, aprender y reflexionar juntos es una necesidad. Mi objetivo en esta mañana, en estos minutos que me quedan, es tratar de propiciar una reflexión sobre algunas de las lecciones que nos deja la pandemia y el largo confinamiento pedagógico y cómo podemos hacer para reinventar la escuela, para cambiar la escuela, para transformar la escuela, para renovar la escuela. Cuando pensé el título, esta conferencia la presenté en su versión primera en Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, en noviembre pasado, pero con un enfoque distinto, porque aquel era un congreso también de profesores, pero estaba enfocado a la tutoría. Y yo en ese momento pensé estas 10 lecciones breves, pero luego el título me pareció que no era el más afortunado. Ya se lo había dado a los organizadores, así con ese título, y a mí me pareció después que el título podía ser objeto de cuestionamiento, porque la lección es lo que enseña a alguien que sabe a otros que saben menos o que no saben. No es el caso. Por eso, digo, ya no se podía cambiar el título, ya estaba anunciado, pero hoy le llamaría 10 ideas para cambiar la escuela. Ya está, 10 lecciones, así va a aparecer la constancia, pero en realidad son 10 ideas. Creo que tiene un tono más amigable que este tono más pedante, un poco más arrogante de las lecciones. Entonces son más que lecciones, son ideas para cambiar la escuela. Pero son ideas no para cambiar el sistema educativo. El título, en ese sentido, lo mantengo. 10 ideas para cambiar la escuela. Para cambiar la escuela, no el sistema educativo, no el sistema en México, no el sistema social. Ese sería un propósito, además, que me rebasaría totalmente. Estoy pensando en la escuela que cada uno de nosotros habitamos, la escuela donde trabajamos, la escuela donde damos clases, la escuela donde somos profesores. Estoy pensando a nivel de esa escuela, porque es usual que cuando uno da una conferencia y luego vienen las preguntas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo lo concretamos en mi escuela? Bueno, yo pensé en esa dimensión, la escuela al ras del piso, la escuela donde suceden las cosas realmente importantes. Ahí están pensadas estas 10 ideas, para cambiar esa escuela. La escuela en donde nosotros, los profesores, los directores, tenemos la posibilidad de incidir. Porque en el sistema educativo nosotros en lo individual no tenemos ninguna capacidad de incidir, ni en Colima ni en México. Pero sí tenemos la posibilidad de incidir al nivel de la escuela donde cada uno de nosotros trabaja. Bueno, estas ideas están planteadas a ese nivel, de lo que nosotros podemos hacer en las escuelas donde trabajamos, donde respiramos y donde habitamos para tratar de cambiar. Por supuesto, en educación no existen las balas de plata, o sea, no hay el remedio infalible, no existen las recetas. A mí me gusta decir, no existe el bálsamo de Fierabras con el que Don Quijote de la Mancha curaba todos los males. No hay, no tengo yo ni las soluciones ni fórmulas secretas para cambiar la escuela. Tengo algunas ideas de por dónde podría, o porque las he pensado, porque las he leído, o porque las he intentado practicar en algún momento. Voy al contexto. Me parece muy relevante esto hoy. Podrían surgir algunas preguntas. ¿Y por qué es importante el contexto? Y al final voy a hacer un comentario. ¿Por qué me parece que es importante que en este encuentro, en estas jornadas, hable un poco del contexto de la educación en México? Hay muchas aristas, muchos aspectos que podríamos tomar en cuenta para analizar el contexto de los sistemas educativos.
Pero yo voy a tomar dos elementos nada más, dos indicadores de atrasos o progresos. Ahí se quedó atraso, pero son indicadores de atrasos y progresos. Uno, son los resultados de aprendizaje que aprenden los niños y los jóvenes después de un proceso formativo. Y el segundo, las dificultades para concretar el derecho humano y universal a la educación. Esos son los dos indicadores que yo voy a tomar. Del primero no voy a presentar ninguna información, tengo mucha información. Estuve trabajando en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y desde ese ámbito, el llamado extinto hoy INEE, realizábamos las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Y tengo los resultados de primaria, de secundaria, de media superior. Y en pocas palabras, lo que nosotros tenemos con esos resultados es un panorama inquietante, un panorama preocupante, un panorama que suscita muchas preguntas. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a nuestros niños aprender? No hablo de calidad de la educación, hablo de logros de aprendizaje. En los dos ámbitos que medía la prueba Planea, que eran lenguaje y comunicación y matemáticas. En pocas palabras, en estos dos campos formativos tan importantes, el lenguaje, la comunicación, las matemáticas, en general los resultados son insatisfactorios. El grueso de nuestros niños en primaria, de nuestros muchachos en secundaria y media superior se ubican en la mitad inferior de los resultados deseables. Muy pocos alcanzan los resultados más óptimos. Esto es muy importante porque si la mitad de nuestros niños no entienden perfectamente lo que leen, entonces el problema no es solo para español o solo para taller de lectura y redacción. No es solo para esa materia. Si alguien no entiende lo que lee, le va a costar trabajo también entender el problema en la química o la fórmula en matemática o la ley en la física o la historia o el inglés o la materia que ustedes quieran. Entonces, no comprender lo que se lee es un lastre, es un obstáculo pesado para aprender en todas las materias. Y ya no se diga en las matemáticas. O sea, si tenemos dificultades con las matemáticas, entonces también costará trabajo. Bueno, y sin embargo, Colima, no hay un ranking, pero Colima en estas pruebas estaba siempre en la parte superior. Y hablando específicamente de la media superior, los resultados del subsistema universitario, o sea, Universidad de Colima, en el caso de nuestro estado, los resultados de la universidad son los mejores en Colima. Y si no han cambiado los datos, las tendencias, 2 de cada 3 estudiantes que ingresan al nivel superior egresaron de los bachilleratos de la universidad. Entonces, significa que a nuestras facultades llegaron los mejores estudiantes que podían llegar, o del grupo de los que menos deficiencias tienen. Esto es importante. O sea, que no nos van a llegar otros mejores porque no hay otros mejores. Aquí la pregunta es, ¿por qué si nosotros sabemos que van a llegar con deficiencia, por qué seguimos tirando la línea de entrada a las facultades más arriba de lo que sabemos que van a llegar nuestros alumnos? ¿Por qué no establecemos un puente entre lo que sabemos que tienen como conocimientos, competencias, habilidades, nuestros estudiantes de primer semestre y nuestro plan de estudio? Yo se los conversaba, se los comentaba cuando iba a las facultades del campus Coquimatlán, que eran muy críticos conmigo en eso. Me decían, yo había estado 8 años en la dirección de media y luego llegué a la dirección de educación superior, y cuando iba a Coquimatlán, más de una vez me dijeron, es que los muchachos vienen muy mal del bachillerato. Y yo les decía, sí, 2 cosas les decía, sí, pero a ver, ¿cómo hacemos para romper ese círculo? Los estudiantes egresan del bachillerato y los maestros egresan de las facultades. A ver, que nos quede claro, cuando un muchacho se inscribe en la facultad, ya no es del bachillerato, ya son de nosotros, ya son nuestros, ya son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no podemos decir, qué mal están los chicos que no saben hacer una tesis. Pues si no saben hacer una tesis, es que tampoco estamos haciendo el trabajo que nos tocaría cuando llegan los muchachos a 7º, 8º semestre. Ya es un problema de nosotros. Entonces, este tema lo resumo en eso. Los alumnos que tenemos en la universidad
supongo como hipótesis, son los mejores que podemos tener. Bueno, hagamos algo con esa información y tracemos un itinerario a partir de donde están el grueso de nuestros estudiantes. Diría eso, y diría otra cosa. Diría, dejemos, quienes todavía lo hacen, dejemos de minimizar al bachillerato en la universidad. Y articulemos lo que se hace en el nivel superior con el nivel medio superior. En el panel de medio superior preguntaban eso. Yo también lo digo. Tenemos que articular. En la medida en que nuestros estudiantes de bachillerato salgan mejores, tenemos mejores alumnos en las facultades. Entonces, ¿nos conviene seguir criticándonos unos a otros? No. Después de un ratito ya no tiene sentido. Empecemos a trabajar con la gente de bachillerato. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Voy a la segunda, dificultades para el derecho a la educación. Les dirán, bueno, ¿y eso para qué? Porque quiere decir que los alumnos que llegan a las facultades son los que han sorteado una serie de obstáculos en México y en Colima para llegar al nivel superior. O sea, tenemos a los mejores que hay en cada generación y tenemos a los mejores en términos de posibilidades de acceso a la educación. Les voy a presentar esta imagen. Hay más de una, pero yo solo les comparto una. Es un flujo desde que los niños entraron a la primaria en el ciclo 2004-2005. Por cada 100 solo terminaron la licenciatura 26. O sea que el sistema no funcionó para 74. Los que llegan a la licenciatura son los sobrevivientes de este proceso atroz. Vean ustedes a la mitad, hacia la derecha, 28 se quedan en el bachillerato. ¿Saben ustedes qué significa esto? Que cada día del ciclo escolar son expulsados, no son desertores, son expulsados de un bachillerato en el país 3.500 muchachos, más o menos. En Colima, cada día son expulsados 20. O sea, que en una semana, hagan de cuenta que perdimos 2 grupos en el bachillerato de la universidad. Ese es el tamaño del abandono escolar que tenemos en México y en Colima. Entonces, los muchachos que llegan al nivel superior son muchachos que tienen condiciones mejores o menos peores, si quieren verlo así. Esta no es, los anteriores son datos. Esta es una estimación que hicimos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el ciclo 2016-2017 ingresaron a primaria en Colima 12.945, con los indicadores que tenemos hoy, que en ese momento que hicimos esa corrida eran críticos. Hoy son de los peores del país, O sea que la cosa va a estar peor antes de la pandemia. Así que todavía puede ser más atroz. Bueno, de esos 12.945, solo terminarían con esas tendencias que teníamos en aquel momento, 2017, solo terminarían en 2027 3.940. Perdón, terminarían 8.999 y perderíamos casi 4.000. De 12.900 perderíamos 4.000. Entonces tenemos un problema serio con la concreción del derecho a la educación. Más cuando se habla del derecho a la excelencia en la educación, que es lo que promete la Constitución. Una cosa que es imposible de lograr cuando el 40% de las escuelas primarias en el país son multigrado, o sea que no tienen un maestro para cada grado. Bueno, estos elementos del contexto me resultaban importantes de compartir para decirles, estimadas maestras, estimados maestros, sí, no son los alumnos que nos gustarían, pero quizá tampoco ellos piensan que somos los mejores profesores. Pero son los mejores estudiantes que podíamos tener en general, como generación. Son los mejores que tenemos. O sea, que si con estos podemos hacer algo, tenemos que empezar a hacerlo. Si hace falta hacerlo más, hay que hacerlo más. Bueno, 10 ideas breves para cambiar la escuela. ¿Por qué cambiar la escuela? La pretensión es añeja. Hace mucho tiempo que se habla de esto, de la importancia de cambiar la escuela, de la necesidad de cambiar la escuela. Es complicado cambiar la educación en un país como el nuestro. México tiene el tercer sistema educativo más grande de América Latina, solo de América, de toda América. Solo nos superan Estados Unidos y Brasil por la población.
pero México tiene un sistema de preescolar a la universidad cuya matrícula es superior a buena parte de los países de América Latina. 10 veces la población completa de Uruguay, 3 veces la población de Cuba, más grande que Ecuador, más grande que Perú, más grande que Chile. O sea, tenemos un sistema educativo enorme, más de 30 millones de estudiantes, 2 millones de profesores, 260,000 escuelas. Cambiar esa maquinaria es muy complicado, más cuando uno no ve que hay un proyecto claro para cambiar y cuando no hay inversión educativa para cambiar. Yo he dicho 1, 2, 3 veces, en educación ya no más austeridad. En educación necesitamos generosidad responsable en el tema presupuestal. Hay que cambiar la escuela, pero esta es una idea viejísima. Juan Amos Comenio, que es uno de los padres fundadores de la pedagogía, cuando escribe un libro fundacional también, que se llama Didáctica Magna, en 1628, en el capítulo 11 lo titula Las escuelas responden al fin para el que fueron creados. 1628. Antes, François Rabelais había escrito Gargantua y Pantagruel. Erasmo de Rotterdam había escrito Elogio de la locura. Y podría citar otros autores que hacían críticas a la escuela. O sea que la crítica a la escuela es vieja. Pero no quiere decir que la historia de la escuela es la historia del fracaso. Un sociólogo de la educación español, Mariano Fernández Enguita, dice: la historia de la educación es la historia a la vez de los éxitos y los fracasos. No tanto por los resultados alcanzados, pero sí por las posibilidades igualadoras que ofrece la escuela. No hay otra tecnología más igualadora en la sociedad que la escuela. Entonces la escuela tiene problemas, pero cambiarla a nivel del sistema, a nivel de todo un país, está resultándonos bastante complicado. Por eso digo, vamos a intentar cambiar la escuela que nosotros habitamos, la escuela donde nosotros estamos. Aquí van estas 10 ideas. Bueno, primero me pregunto eso, a ver, ¿podemos reinventar la escuela? Y la otra, ¿queremos cambiar la escuela? ¿Realmente nos interesa cambiar la escuela? Primera idea, más escuela y menos aula. Necesitamos romper el aislamiento de los salones de clase. Entender que sí, en el aula ocurren los procesos más importantes, pero todo el entorno de la escuela educa. Implica romper el aislamiento entre los profesores. Que el profesor se encierra en su aula y nadie sabe qué sucede ahí. Implica trabajar más en conjunto, implica repensar los planes de estudio y la organización escolar que hoy tenemos, ser más flexibles en serio y enriquecer la atmósfera total de la escuela. Por supuesto, hay que enriquecer lo que pasa en el aula, pero el centro de la acción tiene que mirar también hacia la escuela como la entidad donde ocurren los procesos formativos. En el ámbito universitario esto está clarísimo. La universidad, con todo respeto, no es un Cebetis. La universidad tiene museos, la universidad tiene instalaciones culturales, tiene instalaciones deportivas, tiene laboratorios donde se hace ciencia. Significa eso que no podemos centrar toda la acción pedagógica en el aula, que tenemos que entender que se educa en una atmósfera. En ese sentido, por ejemplo, diría, la escuela también tiene que ser el centro de la formación docente. Estas jornadas académicas están muy bien porque nos convocan a todos, pero cada programa, cada escuela, cada facultad, cada bachillerato podría tener o tiene o tendrá su propio programa de formación docente para responder a las necesidades particulares, para construir el proyecto de transformación, para llevar a la práctica lo que dice la misión, la visión, los objetivos, los valores de nuestros planes de estudio. La segunda idea, más estudiantes, menos alumnos. Aquí voy a apelar a un profesor catalán que se llama Jorge Larrosa. Jorge Larrosa dice, la condición de alumno es una condición formal, es una condición administrativa. Dicho peyorativamente, es el bulto. Uno es alumno cuando es un bulto, cuando se inscribe. Es una condición así, te inscribes si eres alumno. Jorge Larrosa dice, los estudiantes lo son cuando se comprometen, cuando asumen una postura activa, una postura comprometida. La de estudiante es una condición existencial, o sea, no son estudiantes solo de 7 a 12 o de 2 a 6 de la tarde. Entienden que su formación
es más completa, es más profunda. Pero por supuesto, en los salones de clase a veces tenemos estudiantes, alumnos y jóvenes. ¿Y cómo hacemos los profesores para trabajar con todo esto? Bueno, tenemos que llevar a los estudiantes de esta condición institucional, de esta postura pasiva, inercial, a la postura en donde se comprometen ellos. El otro día conversábamos en la Facultad de Pedagogía unas entrevistas y los alumnos solo decían, en lo que nos presentaban, que era una partecita nada más de la investigación, es que nadie me ha dicho eso, es que no me lo presentaron, es que yo no conozco el plan de estudios, creo que lo vi alguna vez. Eso es lo que ya no necesitamos, ya lo que ya no queremos. Alumnos que digan, bueno, pues yo voy a la escuela como voy al cine y si me gusta, pues me río y si no me gusta, me enfado. No, ya no puede ser así, no puede ser así de esta manera. Voy a la tercera. A ver, la primera, más escuela, menos aula. ¿Qué implica? Aquí es importante esto, porque lo conversé alguna vez en un curso que me invitaron a la Facultad de Enfermería, que implica que los profesores trabajamos en academias, pero no solo 3 veces al semestre, 4 veces o antes del semestre. No, implica trabajar todo el tiempo. Yo les decía a los maestros de enfermería, habrá contenidos en donde los alumnos necesitan tener enfrente a 2 profesores porque las materias de ambos se articulan. Y algunos maestros decían, sí, no sé si lo hicieron, pero entendían eso. Bueno, es romper el aula como el espacio que es propiedad de un profesor de una materia, implica eso, más trabajo colegiado, más trabajo en equipo también en el salón de clase. Más actividad relevante y menos instrucción. 2 variables centrales que la pandemia puso en cuestión son el tiempo, la idea del tiempo, y la relevancia del currículum. O sea, que sí vale la pena que enseñemos. Fíjense, cuando nos hicimos esa pregunta, cuando llegó la pandemia nos hicimos esa pregunta, que sí vale la pena de aprender o de enseñar. La escuela no es un espacio para hacer cosas, es un espacio para el aprendizaje. La pandemia exhibió en muchos casos, está documentado, una bulimia, le llamaron así unos colegas argentinos, una bulimia de tareas. En un colegio preescolar de Buenos Aires, en las primeras semanas ya los alumnos habían hecho más de 120 tareas. Una cosa desmesurada. La escuela es un lugar para aprender cosas, no solo para ir a hacer cosas. Podría poner muchos ejemplos, pero no me quiero comer más el tiempo. Además, las tareas que nosotros dejamos a los estudiantes son tareas para nosotros como profesores. Porque por cada tarea que yo deje a un grupo de 20, luego son 20 tareas para mí. Y si yo le dedico 5 minutos a cada tarea, porque debo dedicarle, porque debo revisarlo, porque debo hacerle algún comentario, alguna retroalimentación, entonces esas 20 tareas se convierten en 100 minutos para mí. Y si tengo 5 grupos en el bachillerato, y doy matemáticas y les dejo una tarea cada semana, entonces tengo 250 tareas y si le dedico 3 minutos, tengo 750 minutos que trabajar en la revisión de tareas. Tenemos tiempo para eso. Entonces, hay que poner en remojo este tema de las tareas. ¿Cuáles son las tareas más relevantes? Bueno, es un tema que se ha discutido muchísimas veces. Aquí me gusta citar un autor, un filósofo italiano, que tendríamos que leer los profesores. Se llama Nuccio Ordine. Y Nuccio Ordine dice, la tarea de la educación no es engordar pollos, sino formar herejes. O sea, gente que sea capaz de construir su propio camino, de buscar su propio camino. Y José Saramago, en la Universidad Complutense de Madrid, decía, la universidad no es una isla donde desembarcan los estudiantes para egresar 3 o 4 años después con un título. Decía, es un espacio de encuentros. La universidad es un espacio de encuentros, no solo en el salón de clase. Es un espacio de encuentros con otras inteligencias, con la diversidad, con otras formas de la cultura, con otras formas del razonamiento, con otras personas, incluso con nosotros mismos. Más aprendizaje y mejor enseñanza. Son 2 procesos. Bueno, ya se ha hablado en varias conferencias de este tema, de los métodos de aprendizaje, de enseñanza. He visto varias. Entonces, yo solo querría decir, además,
que estamos hablando de dos procesos distintos que no están conectados en automático, no están encadenados. Yo explico y el alumno aprende. Pues no, no necesariamente. Y tal vez yo explico una cosa y él entiende otra. Incluso, ustedes habrán escuchado o alguna vez habrán dicho, los alumnos aprenden incluso contra el profesor o sin el profesor. Muy importante. En la escuela, el aprendizaje no tiene que ser sustituido por la enseñanza. Aprender no necesariamente es fácil ni divertido. No es Facebook. Yo veo a mi hijo, está en sexto de primaria, yo lo veo cómo sufre y sufre con las tablas de multiplicar. No le gustan las tablas de multiplicar, pero tiene que aprenderlo. No hay manera de decir, no me gustan y no las estudio. Lo tiene que aprender. Y de pronto en la universidad dicen los alumnos, ay, es que son muchas páginas. Es que no tuve tiempo para leer. Por supuesto, también hay que revisar la calidad, el atractivo de los textos que dejamos, de las tareas que planteamos, de las actividades que dejamos. Entonces, la escuela no es Facebook, donde uno pone me gusta, me encanta, no me gusta, me disgusta, me irrita. No. Y la escuela no tiene por qué ser necesariamente divertida, ni tenemos, asumo lo que voy a decir enseguida, ni tenemos por qué hacer fácil el aprendizaje, porque hay aprendizajes que implican rigor, implican exigencia. Tenemos que asumirlo eso. Más aprendizaje, mejor enseñanza. Un colega sevillano, Juan Miguel Batalloso, lo dijo hace mucho tiempo, lo escribió hace mucho tiempo. Profesoras y profesores explicamos lo que sabemos y enseñamos lo que somos. Yo diría, repitiendo a Juan Miguel, tenemos que explicar menos y enseñar más. Más profesor y más personas, se liga al anterior. Nadie discute que los alumnos son distintos. Pero no todo el mundo acepta que los profesores también somos distintos. Y por lo tanto necesitamos ser tratados de forma distinta. Hay un libro maravilloso que se llama Profesores, Vidas Nuevas, Verdades Antiguas, de Christopher Day y King Wu, que analiza este tema y encuentra que se podrían agrupar en tres grandes bloques los profesores. Los jóvenes, los que están empezando la docencia, los que están en la etapa madura, ¿no? Sobre los 15 años, y los que están en la última etapa, la etapa de la jubilación, de la madurez. Bueno, cada uno tiene necesidades y ofrece posibilidades distintas. Y las escuelas tendrían que acogerlos a todos y potenciarlos a todos. Yo no tengo ninguna duda, en todas las escuelas hay buenos profesores, buenas maestras, pero solo las buenas escuelas son capaces de lograr que esos buenos profesores se potencien, que sean mejores profesores. Además, aquí hay una verdad muy vieja. Los profesores cada año somos más viejos y los alumnos cada año tienen la misma edad. Efectivamente, el maestro de matemáticas de bachillerato va a seguir trabajando con muchachos que son casi niños, de 15 años, de 14 años. Y el que trabaja en el último año de la facultad va a seguir trabajando, igual que cuando tenía 25 años y empezó la docencia. A los 45, a los 55 va a seguir trabajando con muchachos de 21 o 22. Y la madurez y la sabiduría y la tolerancia no siempre vienen acompañadas con la edad. Entonces tenemos que considerar esto, cómo hacer para que la escuela trate distinto a los profesores y aproveche a cada uno. Más escuchar y menos hablar. Esta es una idea que me parece que es clave y que con la pandemia quedó muy claro. Muchos estudiantes necesitaban más bien hablar, decir cosas, que ir a escucharnos recitarles clases. Dice, hay otro libro extraordinario de Ken Vine que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. ¿Qué hacen los mejores profesores de acuerdo con estas investigaciones muy interesantes que hizo Ken Vine y un grupo? En Estados Unidos, en las mejores y en las no tan buenas escuelas en Estados Unidos. Los profesores más extraordinarios desafían a los estudiantes, los comprometen, les exigen, pero también les hacen sentir a los estudiantes que su aprendizaje, el de ellos, les importa. Y los tratan como personas. Entienden que el éxito del profesor depende del éxito en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
Entonces, los profesores más extraordinarios son aquellos que influyen positiva, sustancial y sostenidamente en las formas de pensar, sentir y actuar de los estudiantes. Oír en catalán significa sentir. Yo digo, nosotros tenemos que sentir más a nuestros estudiantes en la pantalla, en el salón de clase. O sea, tenemos que escucharlos más que lo que los escuchamos. Y también ligada a esta idea, la número 7, más comunicación. Esto queda claro, la educación es un proceso eminentemente dialógico. Por eso el confinamiento es antipedagógico, digamos, es antitético a la pedagogía, porque la educación es un proceso que ocurre entre personas, en el diálogo, en la comunicación, es un proceso profundamente humano. En tiempos de enseñanza remota también quedó claro que la comunicación era clave para que nos siguiéramos conectando con los estudiantes o ya no. Y aquí ya no voy a tratar el tema, pero la idea de la retroalimentación me parece que es un tema clave. En general, no retroalimentamos efectivamente a nuestros estudiantes. Nos hace falta también mejorar nuestros canales de comunicación. La número 8, más academia, menos burocracia. Luis Porter, un extraordinario profesor argentino-mexicano, escribió un libro que se llama La Universidad de Papel, muchos conocerán, algunos de ustedes conocerán. En ese libro, muy provocador, dice Luis Porter, las oficinas de planeación que solo conectan con la rectoría deberían ser canceladas. Porque no conectan con la realidad, porque no conectan con lo que sucede en las escuelas, en los bachilleratos. Yo sostengo también esa idea. Las oficinas de planeación tienen que ser oficinas que estén palpando, que estén absorbiendo, que estén escuchando lo que sucede en las escuelas, en los laboratorios, en los pasillos, en las cafeterías. La burocratización es un problema ya desde hace muchos años en este país. No somos el monopolio de la burocratización en la educación. Ocurre en países tan distintos a nosotros como Japón y como Suecia. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que conformar. Tenemos que trabajar más en lo esencial y menos en los formatos. Nos tiene que importar más o no solo la lista de asistencia y mucho más lo que enseñamos los profesores y lo que aprenden los estudiantes. Las academias, la organización de todos los profesores, no solo de los cuerpos académicos, de todos los profesores, las academias, deben tener un peso mayor no en las decisiones, porque las decisiones están centradas en una persona, en un puesto, pero sí en la deliberación de las decisiones. Esto no significa que la rendición de cuentas o la responsabilidad no sean importantes. Significa que no podemos perder el norte, y el norte son las funciones sustantivas de la universidad. Más evaluación, menos examinación. Nosotros evaluamos poco y a veces mal, pero hacemos muchos exámenes, rúbricas, portafolios, todas estas cosas. Yo me sumo en la fila de Miguel Ángel Santos Guerra, un profesor español que dice, la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Entonces, tenemos que evaluar de esta manera, pienso yo. Porque la evaluación es un puente entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo? A través del diálogo del profesor con las evidencias del aprendizaje, del diálogo con los otros profesores, del diálogo con los propios estudiantes. Yo he planteado en pedagogía que tendríamos que volver a los exámenes orales, que una parte de nuestros exámenes tendrían que ser exámenes orales en esta idea de desatarnos de una fiebre de rúbricas que a mí me parece peligrosa, porque vamos obligando a los alumnos a que solo hagan lo que dice la rúbrica que tenemos que hacer. Esto a mí me parece peligroso, porque no estamos engordando pollo, estamos formando gente capaz de pensar por sí misma. La última idea, más pedagogía y tecnología con sentido. Lo voy a decir con Steve Jobs. Quizá el mayor revolucionario, o uno de los mayores revolucionarios de la tecnología en estos tiempos. Steve Jobs decía, si alguien tiene clara la importancia de la tecnología, soy yo. Pero en la escuela, lo más importante sigue siendo el maestro. Bueno, la tecnología sin un proyecto pedagógico puede conducir a lo que algunos denominan el embrutecimiento tecnológico. Hasta aquí las 10 ideas.
más escuela, menos aula, más estudiante, menos alumno, más enseñar, más aprendizaje, mejor enseñanza, en fin, todas estas que he dicho. Voy a las conclusiones ya. La primera la tomo de una ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ustedes lo pueden leer ahí. Las universidades, si es que de verdad están dispuestas a transformar la sociedad, tienen que estar dispuestas a transformarse a sí mismas. Y si nosotros, los profesores, somos parte de ese cometido, tenemos que estar dispuestos a la transformación de nosotros mismos. Bueno, esto es lo que dice, lo ven ahí, lo que escribió Carolina Scotto Cordobesa. La segunda conclusión es que los programas de formación docente son muy importantes y el primer sujeto de la formación es el propio docente, pero ojo, no en solitario, no el profesor en lo individual, sino el profesor en lo colectivo. Un cardiólogo catalán, Valentín Fuster, después de muchas investigaciones llegó a la conclusión de que en su territorio, el médico, el cardiológico, que los adultos no cambiamos solos, que necesitamos la compañía de otros adultos que estén en el mismo propósito. Yo cuando lo escuché a Valentín Fuster dije, es que esto es también para la pedagogía, para la educación. Los adultos tenemos que cambiar con otros que nos apoyen, que nos exijan, que nos pregunten, que nos orienten, que nos asesoren. Eso implica aceptar la humildad de que necesitamos aprender más todavía. Con pandemia, sin pandemia, digo, siempre necesitamos las virtudes de los buenos educadores de siempre. Ahí pongo algunas. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que hablar lo indispensable. Y escuchar no solo las palabras, no solo el verbo de los estudiantes, tenemos que aprender a escuchar los silencios, los gestos, los movimientos. Tenemos que aprender a escuchar lo que sucede en el salón, no solo las palabras que los alumnos pronuncian. Hablar lo indispensable, nada más lo indispensable. Hay quien dice que se acabaron las clases de 50 o 100 minutos, que en lugar de eso hay que organizar 3 o 4 clases o 3 o 4 sesiones dentro de la hora de clase con una diversidad de actividades que dinamicen lo que sucede en el salón de clases. Bueno, el dominio de la lengua escrita y de la verbal, me parece imprescindible para un profesor universitario de prepa y de facultad. La lectura, la formación docente tiene que poner más atención en esto, en la lectura, en la escritura, el diálogo, por supuesto, la pasión, la paciencia, la sensibilidad y la alegría de vivir. Decía Fernando Sabater, doctor honoris causa por nuestra universidad, decía, los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos profesores. Tenemos que ir al salón de clase dejando a un lado las dificultades, los problemas, los malestares y todas las cosas que vienen con el profesor al salón de clase. Esto está pensado más para docentes y tutores. O sea, para docentes y también para tutores. Porque ayer había una presentación sobre el tema de tutorías que me parecía importante de que se planteara. Tenemos que contagiar contra el coronavirus, tenemos que contagiar el virus del pensamiento y el virus de la emoción. No se educa sin emoción. Sin emoción podemos educar a lo mejor algunas cosas, pero también vamos a contagiar la frustración, el desánimo, el desgano. Entonces, los profesores tenemos que contagiar el virus del pensamiento y de la emoción. Pero esto es muy complicado hacerlo solo. Necesitamos un director, una directora que le entienda, un colectivo que nos acompañe, un grupo que vaya en la misma dirección. Y finalmente diría, estimadas docentes, queridos profesores, tenemos que resistir, tenemos que reinventarnos y tenemos que aprender juntos. La nuestra es una profesión de una generosidad extraordinaria, porque a diferencia de muchas cosas en la vida, nosotros en la medida que nosotros damos, no somos más pobres. En la medida que nosotros damos, vamos ganando, somos más ricos, somos más generosos y creo que somos mejores personas, en esa medida en que nos entregamos al oficio, a la pasión de la docencia. Esta es la presentación que preparé para ustedes y ahora pues, leo, escucho las preguntas, los comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por este cúmulo de reflexiones, muchas en tan poco tiempo, la verdad que muy atinadas para los tiempos y los retos que estamos teniendo. Se habla de renovar la escuela. Y en este mosaico de reflexiones y gama de posibilidades, pues el cambio siempre va a implicar compromisos. ¿Qué compromisos tenemos que asumir para que efectivamente nuestras escuelas vayan cambiando? Porque somos los iniciadores del cambio, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué compromisos se requieren para que efectivamente se vayan gestando? Digo, dejo esta idea porque quiero pasar a las preguntas. Hay muchas felicitaciones, doctor. Lo felicitan por tan excelente charla. Algunos la catalogan como una de las mejores de las jornadas. Coinciden con usted en que, bueno, las escuelas tienen que refrescarse, tienen que nutrirse y que obviamente muchas veces queremos que cambie la escuela, pero no cambiamos nosotros. En ese sentido, me gustaría compartirle algunas de las preguntas que ha rescatado. La doctora Marta Chávez, ¿cómo conciliar la formación con su necesidad de trabajar, es decir, de los estudiantes? Dice, lo que limita su atención, pues como se señalaba, la pandemia agudizó la crisis y muchos deben contribuir a la manutención. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar, doctor? Bueno, muchas gracias. Estaba intentando leer los comentarios. No puedo, no voy a poder. Pero bueno, pero muchas gracias a la gente que pregunta, que comenta, que felicita. Muchas gracias. Bueno, sí, es un problema, es un problema. El abandono escolar es un terrible flagelo que no apareció con la pandemia tampoco, ya trabajaban los estudiantes. Cuando yo estaba en educación superior, en la dirección de educación superior, en alguna de los datos que nos enviaba el Ceneval, en aquel momento, estoy hablando de hace un buen rato, el 25% más o menos de los estudiantes ya trabajaban, de los estudiantes que iban a entrar a la facultad, ya trabajaban. El 25, o sea, 1 de cada 4. Esto es que el fenómeno del estudiante que trabaja no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno de la pandemia, es un fenómeno que tiene que ver con otras condiciones. Yo creo que tenemos que construir un sistema genuinamente flexible para estos estudiantes. No les podemos cerrar la puerta, porque además la educación, como dije en alguna parte, es el más extraordinario instrumento de igualación social. A un hijo de obrero y de madre que no estudió ni la secundaria como yo, me permitió llegar a lo que he llegado, a hacer lo que he hecho. O sea, yo soy un testigo de esta capilaridad, de lo que permite la educación. Pero es que uno se tiene que joder, perdón por la palabra, uno tiene que estudiar, tiene que entender de qué se trata. Y eso no siempre queda claro. Una vez le hice una pregunta en un trabajo de investigación a Mónica, que era una estudiante de pedagogía. Le dije, Mónica, ¿estudiar es fácil o difícil? Me dijo, depende de qué. Si te gusta, me dijo Mónica, si te gusta es difícil, si no te gusta es fácil. Me rompió la estructura, porque yo no pensaba eso, yo pensaba, ¿te gusta? Es fácil. Me dijo, no, porque si te gusta, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que hacer tareas, tienes que prepararte para los exámenes. Si no te gusta, hay 1000 formas de pasar las materias. Entonces, tenemos que equilibrar la exigencia y la condición del estudiante. ¿Por qué le vamos a obligar a un estudiante a que curse una carrera en 4 años cuando no tiene condiciones para cursarla en 4 años? Pues que la curse en 5 o 5 y medio, porque no puede estudiarla en los 4 años, porque tiene que trabajar. Lo que no podemos hacer es, en aras de la sensibilidad que debemos tener, dejarlo pasar. Digamos que todos los estudiantes, cuando egresen del bachillerato de la universidad, cuando egresen de una facultad, deben tener un capital intelectual mínimo, un salario mínimo intelectual. Eso es lo que no podemos permitir, porque no le vamos a regalar un título a una persona que luego va a ir a decir, yo soy, para no hablar de otras profesiones, yo soy licenciado en pedagogía, pero ni siquiera puede redactar, es un caso hipotético, pero ni siquiera puede redactar bien un oficio con sujeto, verbo y predicado. Oiga, ¿usted egresó de la Universidad de Colima?
¿Cómo? Entonces, ahí tenemos que equilibrar la exigencia formativa con la sensibilidad que debemos tener. ¿Cómo? Pues trazando un currículo mucho más flexible, con itinerarios distintos. No todos tienen que entrar a la facultad el mismo día, a la misma hora, a cursar la misma materia y terminar 4 años después, el mismo día, a la misma hora, con la misma materia. No todos tienen por qué hacerlo así. Entonces yo creo que ahí tendríamos que repensar el tema del currículum. Muchas gracias, doctor. El maestro Gabriel Frausto lo felicita y dice, bueno, podemos romper paradigmas y coincidimos con él. La maestra Rubí Gómez, muy buena charla, lo felicita y dice ella, ¿qué implicaría explicar menos y enseñar más? Algunos ejemplos, estrategias que pueda compartirnos, doctor. Por ejemplo, bueno, gracias Rubí por esa pregunta. Explicar menos significa suponer que nosotros somos los que poseemos el conocimiento. Explicar menos significa darles más espacio al trabajo de los estudiantes. Explicar menos significa no convertirnos en esclavos de la tribu del PowerPoint. Explicar menos significa construir desafíos para los estudiantes. Voy a explicarlo con otra figura. 2 investigadores, Michael Fullan y Andy Hargreaves, dicen, la buena docencia se sostiene sobre 3 pilares. Tiene que ser intelectualmente exigente, profundamente ética y emocionalmente apasionante. Yo sumé a esos 3 pilares la paciencia, porque descubrí que pasión y paciencia tienen la misma raíz etimológica. Y queda claro, más que nunca con la pandemia, que la paciencia es una virtud cardinal. Entonces, lo que necesitamos es tratar al estudiante como una persona con capacidad de aprender. O sea, hacerle sentir que es capaz de aprender. Cuando nosotros le damos solamente el pedacito que tiene que leer, estamos enseñando lo que no deberíamos enseñar. No sé si me doy a entender. O sea, profesor, ¿me puede decir en dónde está esa información? Lo estoy poniendo con un ejemplo, con una situación. O sea, tenemos que ser capaces de construir desafíos, de retar a los estudiantes. Por eso lo de la exigencia intelectual. Bueno, no sé si he sido suficientemente claro, pero a mí me parece que una estrategia para esto es el examen oral, Rubí. El examen oral y usar a los estudiantes, usar en el buen sentido de la palabra, a los estudiantes para aquello en lo que ellos son capaces. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen muchísimas habilidades tecnológicas, más que nosotros. Entonces, ahí podríamos usarlos a ellos. Bueno, la tutoría de pares es un ejemplo también de esto que estoy diciendo, de cómo nosotros podemos usar a los estudiantes, usar en el buen sentido, para que nos ayuden a enseñarle mejor a los estudiantes lo que quizá como profesores no somos capaces de hacer. Bueno, ahí, claro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Lo felicitan Freddy Pascual, la maestra Sara Sandoval, Felipe Anguiano, el maestro Fausto Leopoldo Delgado. Y tenemos también por ahí aquí otra pregunta de la maestra Sharet Pérez. Dice, estamos por iniciar un nuevo semestre, casi de forma regular y después de un largo periodo de retos. ¿Qué nos sugiere o cómo empezamos con estas premisas de más escuela, menos aulas? Desde la función docente, ¿cómo invitamos a los colegas y cómo involucramos también a los directivos para que se sumen a esto que usted nos ha compartido? Bueno, es otra pregunta bien complicada. Primero bueno, 2 cosas. Uno, la buena voluntad de los directores, de la directora. Necesitamos que cobijen, que apoyen estas iniciativas que salen de los profesores. Y la otra es el trabajo del conjunto de profesores. No veo otra manera.
Este tipo de cosas no pueden venir de arriba. Paulo Freire lo decía con mucha claridad. Paulo Freire, el más grande educador de América Latina y uno de los más grandes del mundo, decía, los cambios no pueden sino ser resultado del cruce entre la iniciativa de los profesores y la disposición de las autoridades. Ahí donde se cruza la ola entre la emergencia de los profesores y la autoridad de quienes dirigen la escuela, ahí es posible cocinar los cambios. Entonces yo diría que hay que tratar de que se crucen la iniciativa de los profesores con la voluntad de los profesores. Tiene que ser un trabajo de equipo, no hay otra manera. Solos no podemos. Si no es con un trabajo de equipo, no se puede. Muchas gracias, doctor. Lo felicita Lidia Romero, Fabiola Rojas, lo felicita también Gabriela Anguiano. Y bueno, algo que también comentan en el chat es de cómo convertir en políticas estas ideas que refrescan y le dan otra cara a la escuela que todos queremos. ¿Cómo podemos incentivar para que eso se vaya, no decir normando, pero que esté presente y latente en las escuelas, ¿no, doctor? Sí, creo que es de Ana José Cuevas, si no la estaba leyendo. Es una muy buena pregunta, Ana José, pero yo creo que no necesitamos que se conviertan en políticas. Estuve trabajando muy cerca de la Autónoma de San Luis Potosí cuando estaban diseñando su modelo educativo. Y cuando diseñaban su modelo educativo, no lo ponían todo en papel. Primero iban a las academias, al trabajo en las facultades y promovían ciertos cambios a través de liderazgos académicos. Y luego, de un tiempo, lo que hicieron fue incorporar al modelo educativo lo que estaban haciendo en las escuelas. Esto me pareció muy interesante. O sea, no es, escribes un modelo que poca gente va a leer, y luego dices, bueno, pues ahí está, ahora úsenlo. No, lo que hicieron en San Luis fue eso. Primero, lo que dije, no necesitamos que una autoridad diga, sí, háganlo. Traten a los alumnos como personas. ¿Quién puede decir, no, oiga, no los trate como personas? Son un número de cuenta. Pues no son un número de cuenta. Oiga, no puede tratar así a los profesores. Son un agremiado del sindicato, son un cheque cada quincena. No, espérame, es un profesor. Lo más importante de las instituciones educativas, lo digo yo, no son los profesores, son las personas. Hay quien dice, no se puede ser un buen educador si no se es una buena persona. Yo creo que tiene mucha razón. O sea, uno no puede ir a dar clase de democracia cuando en su casa es un autoritario. Sigue habiendo muchos comentarios y felicitaciones para el doctor Juan Carlos. Nos dejan muchas ideas renovadoras, frescas, que como ya se mencionaba, tenemos que aplicarlas en este regreso al semestre presencial. Sin lugar a duda tenemos una gran responsabilidad porque todos somos corresponsables de que la escuela vaya mejorando, de que las condiciones, de que los esquemas y de que las formas de interacción sean cada vez más enriquecedoras. ¿Por qué? Porque todos queremos que nuestras niñas y nuestros niños sean felices en las escuelas. Adelante, doctor. No, ahí estaba terminando. O sea, decía, no creo que se necesite que tengamos que esculpir en un acuerdo estas políticas. Yo diría, hagámoslo, atrevámonos a hacerlo. Lo peor que puede pasar, lo decía incluso cuando era director general o coordinador de docencia, yo lo decía, lo peor que puede pasar es que lo hagan igual que siempre. Voy a contar algo muy rápido, quizás tú lo escuchaste porque ibas conmigo a esa reunión, Lalo. Cuando íbamos a Coquimatlán y me decían en una facultad, ¿no? Oiga, lo que ya dije, los alumnos vienen muy mal en matemáticas, vienen muy mal en física, en química. Bueno, les decía yo, ¿y por qué no cambian el currículum? ¿Cómo? Sí, no les enseñen 5 materias o 6. No, enséñenle 3 materias durante un trimestre y luego las otras 3. Entonces, no le divides la cabeza imaginariamente al estudiante en 6 bloques, solo en 3. O sea, lo que diseñamos en el bachillerato semiescolarizado hace 20 años. Eso mismo, nadie me tomó la palabra. Y yo iba como autoridad y yo les decía, hagan eso, o sea, atrévanse.
O sea, lo que quiero decir es, a ver, no tenemos que pedir permiso para crear algo distinto, creo. No sé si hay alguna autoridad que me desmienta. No tenemos que pedir permiso para hacer mejor el trabajo. No tenemos que pedir permiso a nadie para comprometer de otra manera a los estudiantes, para reinventar el trabajo docente, para reinventar nuestra escuela. Supongo que estamos contra el tiempo, Lalo. Sí, doctor, Solo quiero... efectivamente ya Sí, estamos sobre el tiempo. ya. Sí, yo solo diría dos cosas. La primera, algo que yo me pregunto cada vez que voy a dar clases. Sigo dando clases en pedagogía martes y jueves en la tarde. Y algo que me pregunto es, ¿qué tengo que hacer yo para que los alumnos piensen que vale la pena venir a la Facultad de Pedagogía? ¿Qué me toca hacer a mí para que los alumnos quieran venir? Bueno, de los 24 alumnos en la pandemia, cuando regresamos, regresaron 21. Y una chica más me dijo, yo no puedo, profesor, porque no vivo en Colima y solo ir a Colima me implicaría gastar 100 pesos, que es lo que gano todos los días. Entonces hay que preguntarnos eso, ¿qué tenemos que hacer para que valga la pena venir a la prepa, venir a la facultad? Y la otra es reiterarles mi agradecimiento a la doctora Marta, a ti, Lalo, por la conducción, por la amabilidad. Ha sido verdaderamente un privilegio, también es un desafío, por supuesto, compartir esta mañana mis reflexiones con ustedes. Estoy muy contento además porque vi las jornadas académicas antes de parirlas, porque estaba en la coordinación de docencia y desde ahí impulsábamos estos esfuerzos. Así que ha sido verdaderamente un privilegio venir a ver cómo ha crecido el bebé y con qué fortaleza mira a lo que tiene que venir en la universidad, que solo pueden ser cosas mejores en los próximos años. Muchas gracias y verdaderamente un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Si usted puede apreciar el chat, pues sigue habiendo muchas felicitaciones, muchas reflexiones, preguntas que obviamente se le harán llegar para que pues dé respuesta y podamos compartirla con nuestras compañeras y compañeros del nivel medio superior, superior y posgrado. Doctor, no se me olvida una frase que usted dijo que en educación el único límite es la imaginación. Y creo que con eso cerramos esta sesión. Creo que es muy importante que sigamos imaginando esos contextos ideales. Tenemos mucho por hacer. Hay mucho por hacer en nuestra casa y también, ¿por qué no pensar en las primarias, secundarias y demás bachilleratos que no pertenecen a la universidad? Pero todos tenemos esta gran corresponsabilidad. Bien, siguiendo el protocolo, quiero hacer lectura de la constancia, doctor, que se le entrega por la participación en esta maravillosa charla. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Juan Carlos Yáñez Velasco por impartir la conferencia en línea 10 lecciones breves para cambiar la escuela o 10 ideas breves para cambiar la escuela como parte de las jornadas académicas en el marco del Programa Institucional de Formación Docente el 26 de enero de 2022 en su modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, Colima, México, enero de 2022, y firma la doctora Marta Eugenia Chávez González. Pertinencia que transforma en nuestra institución. Muchas gracias, doctor. La Muchas verdad gracias, que Lalo. es una brisa fresca que nos renueva y nos motiva para seguir haciendo bien las cosas. Muchas gracias a todos los asistentes, gente de educación media, de superior, de posgrado. Pues esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana con la presentación del libro Habilidades del siglo XXI en el salón de clases y a las 11 con el conversatorio Buenas prácticas docentes para la igualdad de género. Gracias por su participación y estamos para servirle. Hasta luego.